Doctor Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días. Doctor Londoño, me alegra mucho saludarlo a usted y a todos los oyentes. Doctor Carlos Holmes Trujillo, la jornada de aquel sábado 1 de abril no se olvidará nunca. La tragedia de Mocoa ha distraído la atención pública, lo han utilizado muy bien los medios de comunicación oficiales, para tratar de olvidarse de un hecho inequívoco, contundente, pasmoso, en 20 ciudades del país, contra viento y marea, contra los elementos porque se esperaba mucha lluvia, finalmente no llegó por fortuna, pero la gente marchó y marchó para destituir a Santos por violador de los topes electorales y porque se robó el país y porque se le entregó al comunismo internacional. Pero ¿cuál es la visión, qué es lo que interesa, que tiene usted como precandidato a la presidencia de la República de estos acontecimientos? El día 1 de abril tuvieron lugar dos avalanchas, una dolorosísima que ha generado, como es apenas natural, la solidaridad colectiva y que tuvo lugar en el Putumayo, esa tierra que todos queremos tanto y con respecto a la cual conservamos una gran esperanza, una esperanza de progreso y de mejoramiento. La verdad es que hubo una avalancha de dolor debido a esa tragedia, pero también una avalancha de esperanza, una avalancha de ilusión, una avalancha de malestar y una avalancha de descontento frente a todo lo que ha hecho el presidente Santos en su administración, porque la verdad es que si uno se pone a repasar, no hay nada que pueda rescatarse de manera seria. Cada quien salió ese día a la calle a expresar su malestar por la razón que tiene. Unos salieron a manifestarse contra el gobierno, otros contra los acuerdos, otros contra puntos específicos del acuerdo, otros contra el nivel de desempleo, otros contra la reforma tributaria, otros contra la precariedad del sistema de educación, otros contra la precariedad del sistema de salud, otros por la incorporación del acuerdo Santos-Timochenko a la Constitución Nacional. Es decir, hubo una multiplicidad de razones que una vez se reunieron en las calles y las plazas de Colombia, lo que hicieron fue demostrar una gran fuerza colectiva, esa fuerza que surge de las expresiones populares en los regímenes democráticos, esa fuerza que surge del espíritu colectivo, esa fuerza que está inscrita en el ánimo común de la gente cuando resuelve salir al escenario natural de la democracia, que son las calles y las plazas, a pronunciarse, a hablar, a pedir, a exigir, a reclamar y a señalar cuál es el futuro que desea tener. Fue una jornada maravillosa realmente, doctor Londoño. Yo la viví en Cali. Yo no había visto en mi ciudad, en la capital de mi departamento, una manifestación tal hace muchísimos años. Fue colectiva, fue magnífica, fue contundente, fue tranquila, fue alegre, fue específica en su propósito, así que lo que sucedió ese día fue histórico y lo más importante es el futuro, es que el mensaje fue clarísimo. La gente no quiere más al presidente Santos, la gente no quiere más este gobierno y la gente lo que quiere es prepararse para el cambio en el 2018. Doctor Carlos Holmes Trujillo, desde luego que las razones o la causa que impulsó, la causa eficiente se llama eso, fue múltiple, pero la causa final fue una sola, me parece, que fue la destitución de Santos como presidente y la negativa de Colombia de caer en un estado comunista, que es a lo que Santos la está empujando. Eso que llaman en filosofía la causa final está clara. Colombia no quiere vivir en un régimen marxista-leninista como el de Venezuela o como el de Cuba o como el de Corea del Norte. ¿Eso no quedó claro? Clarísimo. Y ese es el mensaje claro al cual me refería como consecuencia de esa marcha histórica. La gente destituyó democráticamente al presidente de la República, sobre eso no hay duda ninguna. Esa manifestación fue contundente, pero además de esa manera también dijo no a la posibilidad de transitar un camino similar al que está transitando dolorosamente el pueblo hermano de esa nación vecina. El pueblo le dijo no a tener que ver permanentemente al Tribunal Supremo de Justicia, como sucede allá,
tomando decisiones que destituyen otros poderes. Una cosa muy parecida a lo que está sucediendo en Colombia con el famoso fast track, doctor Londoño, porque es que ese fast track es la versión colombiana de la ley habilitante del régimen dictatorial de Maduro, es decir, es un paso hacia la dictadura. Allá el Tribunal Supremo de Justicia se abrogó todas las funciones del Poder Legislativo. Aquí ha venido sucediendo lo mismo. Es que ese fast track acaba con todo, acaba con la división de poderes, acaba con la independencia de los poderes, acaba con la función natural del Poder Legislativo en toda democracia organizada, que es el control político, de manera que la gente salió a manifestarse contra eso. Destituyó, reitero, democráticamente al presidente Santos y le dijo no al proyecto socialismo siglo XXI, que entre otras cosas tenemos que tenerlo presente, tiene muchos voceros y hay muchos que sueñan con él en Colombia. No cabe ninguna duda de eso, doctor Carlos Holmes Trujillo. Las FARC, en su declaración de los Llanos del Yarí, la que tuvo lugar una semana antes de aquel otro día histórico, el 2 de octubre, en que los colombianos rechazaron el acuerdo final con las FARC, en un rechazo inequívoco, rotundo, categórico, que ha debido ser cumplido. En esa declaración, dijeron que ellos lo que siguen luchando es por la lucha de clases, por la dictadura del proletariado y por instalar en Colombia un sistema marxista-leninista, que es el sistema de la dictadura a nombre del proletariado, porque en el siglo XX hubo 3 dictaduras oprobiosas: la de Hitler a nombre de la raza, la de Mussolini a nombre de las glorias del Imperio Romano revividos en la Italia de su tiempo, y finalmente la dictadura del proletariado. Pero hijos de la misma madre, que es la filosofía hegeliana, esas 3 dictaduras son iguales y Colombia dijo no. Volvamos a Cali. Es que interesa mucho describir lo que pasó en Cali. Nos dicen quienes estuvieron y vivieron esa gesta maravillosa, que cuando estaba llena la plaza de San Francisco todavía seguían saliendo cantidades innumerables de caleños desde la Plaza de las Banderas. Eso significa que lo que hubo en Cali fueron centenares de miles de personas, doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿o no? ¿Cómo las estima usted? Eso fue exactamente lo que pasó, doctor Londoño. Yo llegué a las 10 en punto. Saludé una cantidad de amigos que muy generosamente se acercaron a conversar conmigo, comenté la situación, saludé, entre otras personas, a la senadora Susana Correa, a quien tengo que felicitar por la gran tarea que realizó aquel día, acompañando a miles y miles de ciudadanos que resolvieron salir espontáneamente a las calles. Empecé a caminar, me fui en la primera parte de la marcha. Estuve en ella todo el tiempo, saludando, conversando, estimulando todas esas consignas que lanzaban espontáneamente los ciudadanos. Como iba en la primera parte, pues llegué dentro de los primeros grupos a la plaza de San Francisco y déjeme decirle que estuve ahí parado cerca de 2 horas hasta cuando llegó el último. Esos eran ríos de gente, ríos de gente, ríos de gente que llegaba tranquilamente. La tarima además estuvo en manos de la ciudadanía, fueron los ciudadanos de distintos sectores los que intervinieron aquel día. Alguien muy amablemente me pidió que lo hiciera y yo preferí que fuera la ciudadanía toda la que estaba ahí, la que tenía una ansia de hablar maravillosa y esperanzadora, la que lo hiciera. Me quedé hasta el último minuto, escuché las intervenciones de todos. Le reitero, doctor Londoño, de diversos sectores, y hubo un denominador común: el malestar, la destitución democrática del presidente Santos y la esperanza en lo que viene, la ilusión de que esto cambie, pero no solamente la esperanza y la ilusión, sino la decisión de cambiarlo. Ese sábado con su presencia en las calles y las plazas, en el 2018 con su presencia en las urnas. Bueno, doctor Carlos Holmes Trujillo, aquí en la mañana de hoy estábamos hablando de un tema de enorme significación para la democracia colombiana, es decir, para el peligro inminente en que está de perderse, y de perderse quién sabe por cuánto tiempo. La costa del Pacífico, que es tan cercana a usted geográficamente y desde el punto de vista emocional, personal. La costa del Pacífico está en manos de la coca. Lo que está pasando en Tumaco es
indescriptible. En Tumaco mandan los cocaleros y la policía ha tratado de hacer unas erradicaciones manuales y la han sacado, pero a las físicas patadas, e inclusive la emprendieron contra los contratistas que están tratando de ejecutar la obra de la carretera que nos va a comunicar por allá con el río Mataje con el Ecuador. Entonces, eso está pasando en Tumaco. Y en Buenaventura se habla de un pacto secreto entre las FARC y el gobierno en contra de lo que ellos llaman el paramilitarismo, es decir, los competidores comerciales de las FARC. Nos van a construir definitivamente un narcoestado en Colombia. Allá muy cerca de donde usted es, de donde usted vive, ¿cuál es la percepción que usted tiene sobre la tragedia del Pacífico colombiano? Doctor Londoño, entre otras cosas, la tragedia del Pacífico colombiano obedece a lo que usted está señalando, pero hay que recordarle a los colombianos por qué ha sucedido lo que hoy está padeciendo esa zona del país, que es una zona que tiene que mirarse como una zona estratégica de cara al futuro y que tiene tanto que ver con el progreso de la nación. El gobierno nacional se sentó a conversar con las FARC, y como se sentó a conversar con las FARC, resolvió no volverla a tocar, resolvió parecerle simpático a las FARC, resolvió convertirse en sastre de las FARC, resolvió darle gusto en esencia en todo lo que le pedía, resolvió negociar políticas públicas con las FARC, y mientras eso hacía, aumentaban las áreas de cultivos ilícitos, hasta el punto, como usted lo ha señalado y lo ha recordado tantas veces, que hoy estamos en 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, número que no habíamos alcanzado nunca en la historia. Y además eso sucedió porque bajó la percepción de riesgo, es decir, dejó de actuar el gobierno como tenía que hacerlo, y además las gentes de las FARC resolvieron hacer caja para lo que venía, es decir, preparándose ellos desde el punto de vista de sus recursos para este momento. En el entretanto permitió que se inundara de coca el país, y naturalmente eso tiene un impacto gravísimo en zonas como las que usted señala, que en efecto son tan caras a mí por mi origen. Además dejó la aspersión aérea. La aspersión aérea ha demostrado ser muy eficiente a lo largo de los años, y no solamente permitió eso, sino que acordó con las FARC que el tema se trataría de la manera que conduce a la situación que hoy tenemos, es decir, lo que vendrá mañana, si se aplica ese acuerdo, está perfectamente claro en lo que tiene que ver con sus consecuencias negativas para el país. Y ya, no solamente nos coloca en una situación interna de una gravedad infinita, sino que volvió a narcotizar las relaciones con los Estados Unidos. Unas relaciones que habían venido girando gracias al empuje del gobierno del presidente Uribe, con otra visión, con otra perspectiva, con otros temas, ahora naturalmente volverá a tener como centro lo que esté pasando con las áreas de cultivos ilícitos en el país y con la lucha contra el narcotráfico. De manera que, advertidos los colombianos de lo que está pasando y de lo que podría pasar, si no volvemos a adoptar la actitud apropiada en relación con el combate contra las drogas ilícitas y el problema mundial de la droga, estamos en una situación de una gravedad infinita, doctor Londoño. Esto que estoy diciendo es un llamado a los colombianos, es un llamado a la ciudadanía colombiana, es un llamado a todos aquellos que marchamos el 1 de abril para que nos preparemos para cambiar esto, porque si no lo cambiamos, vamos a seguir inundándonos en coca, vamos a seguir teniendo los problemas de criminalidad, vamos a tener los problemas de microtráfico que tienen agobiadas a todas las ciudades colombianas y a muchas madres y muchas familias en el país, y Colombia no podrá dedicarse al objetivo prioritario que, según mi opinión, es lograr que la economía crezca rápidamente. Doctor Carlos Holmes Trujillo, unas últimas palabritas sobre un tema en el que usted es especialista como tal vez nadie más en Colombia, el tema internacional. Lo que el presidente Trump ordenó con el bombardeo a la base aérea de Siria, desde donde salieron los misiles cargados con armas químicas para asesinar de la manera más cruel, más atroz, a una pobre gentecita siria, mujeres, niños, hombres, eso parece que cambia el panorama internacional.
Máxime cuando Trump ha ordenado que un portaaviones y otros aviones de alta capacidad militar se desplacen hacia Corea, diciéndole a Kim Jong-un que se olvide de sus ensayos balísticos en contra de Japón, en contra de la China y en contra de los Estados Unidos. Dentro de ese panorama internacional, las cosas van a cambiar, inclusive para los que venden droga a los Estados Unidos. ¿No cree usted? No tengo ni la menor duda, doctor Londoño. A mí me parece que el cambio de política con respecto a Colombia en lo que dice relación con las prioridades es evidente a raíz de eso que comentábamos hace un momento, es decir, el crecimiento inusitado e inaceptable de las áreas de cultivos ilícitos. Eso, como le decía, va a narcotizar otra vez la relación bilateral que habíamos logrado en el gobierno del presidente Uribe poner en otro plano, el plano conveniente para la nación. Y con respecto a la acción en Siria y la acción frente a Corea del Norte, no hay duda, es la notificación de que la política cambió. Es la notificación de que el gobierno del presidente Trump no va a aceptar el uso de armas químicas, que además está totalmente prohibido en los instrumentos internacionales que se concibieron para avanzar en la búsqueda de convivencia en el mundo, y la notificación a Corea del Norte tiene un profundo significado político. Esa es la notificación incontrovertible de que aquí estoy yo, diría el presidente Trump, en su lenguaje, con su manera de actuar, pero de igual manera en desarrollo de lo que es una visión política interna e internacional perfectamente clara, de manera que quienes sueñen con ese tipo de acciones están perfectamente notificados. Y además yo diría que hay que esperar acciones adicionales, porque lo que estamos viviendo ahora en medio de esta cosa atroz del terrorismo que sigue obrando a sus anchas es que cada vez se inventan nuevas maneras de actuar. Ahora estamos frente al terrorismo del camión. El camión en Alemania, el camión en Inglaterra, el camión en Bruselas, el camión en Niza, ahora el camión en Estocolmo. Es decir, es el terrorismo actuando. Y cuando el terrorismo actúa, lo que tienen que hacer las sociedades democráticas organizadas es igualmente actuar. Actuar para defenderse, porque es la lucha por la supervivencia de las democracias amenazadas ahora por el terrorismo del camión, como muy bien la define el doctor Carlos Holmes Trujillo. Las democracias se defienden porque se tienen que defender, porque son el bastión de defensa de lo que viene anejo a las democracias: la libertad, la dignidad de la persona humana, el derecho de centenares, de miles de millones de personas a vivir en paz y a vivir una vida realizada a través de la libertad. Doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, usted un abrazo e igualmente a los oyentes. Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, estaba hablando con nosotros en la Hora de la Verdad.